Soy Pablo Campra Madrid, profesor de universidad en España, doctor en ciencias químicas y licenciado en biológicas. Esto fue en 2020, en primavera de 2020. Se me propuso hacer un análisis de viales de vacunas COVID con el objeto de buscar grafeno o materiales grafénicos en las muestras. Como primera aproximación, pues en un vial de la vacuna Pfizer, pues se hizo un escaneo por microscopía óptica y electrónica y se encontraron nanopartículas que tenían caracteres que podían ser grafeno, tenían la fisionomía del grafeno. Pero luego quedaba hacer el análisis químico o estructural, ¿no? Y eso se ha hecho pues finalmente después del verano de 2020 con la técnica micro-Raman. La técnica micro-Raman lo que conjuga es la imagen del microscopio de los objetos candidatos con la microscopía Raman. La microscopía Raman da una señal que es característica de la estructura del material. Entonces, uniendo las dos aproximaciones, uno puede tener bastante certeza de que existe ese material en la muestra. Como resultado, se seleccionaron 110 objetos con apariencia de material grafénico, a los cuales se aplicó la técnica micro-Raman, y de ellos pues resultaron 28 en los cuales apareció inequívocamente la señal Raman de grafeno. De esos 28, 8 de ellos correspondían exactamente a uno de los patrones de óxido grafeno reducido que se empleó, con lo cual en esos 8 se puede decir que hay certeza absoluta de que el material es grafeno. En los otros 20 con una alta probabilidad, aunque no es igual que el patrón, pero sí da la señal característica del grafeno en Raman. Bueno, eso no lo podemos saber nosotros, eso no está declarado en los ingredientes ni en las aprobaciones de emergencia. Sí hay muchas patentes donde aparece el grafeno como adyuvante para la administración de fármacos, y también es un material que se emplea mucho en nanotecnología, en biosensores. Pero en fin, nosotros no podemos saber qué hace ahí, ¿no? Lo que está claro que no es contaminación porque aparece con bastante frecuencia y en muy diferentes vacunas. No está declarado en la lista de ingredientes ni en las aprobaciones de emergencia que hay en los diferentes países. Bueno, si bien el objetivo era el buscar y caracterizar el grafeno, pues en el escaneo de los viales con microscopía óptica a bajo aumento, de entre 40 y 600 aumentos, pues se vio diversas tipologías de objetos que se repiten con cierta frecuencia en todos los viales, cuyas identidades conocemos, pero que no corresponden a nada de lo que aparece en la lista de ingredientes o en las aprobaciones de emergencia, ¿no? Porque son objetos de un tamaño considerable y además aparecen repetitivamente, lo cual es señal de que probablemente no proceden de contaminación, por lo menos en nuestro laboratorio. Entonces, las tipologías que se observan, aparte de objetos carbonáceos que pueden ser grafenos, normalmente lo son por micro-Raman, pues aparecen muchas fibras de colores diferentes, como azules o rojas o amarillas. También aparecen una serie de como grumos o esferas que no corresponden a lo que serían burbujas normalmente. También aparecen grumos de colores marronáceos con puntuación, que podría ser metales pesados. Aparece también mucha microbiota de pequeño tamaño moviéndose, eso sí podría ser contaminación, en fin. Todo lo que en teoría no debería estar en una vacuna estéril y con un control de calidad adecuado, ¿no? Que es lo que nosotros pedimos. Bueno, y recientemente también hemos detectado una serie de objetos de tipo poligonal, ¿no? Que expertos en bionanotecnología han propuesto que esos son nanosensores o nanorouters que corresponderían a un sistema de comunicación inalámbrica tal y como está descrito en la literatura científica. Yo no soy experto en eso, pero lo están estudiando a fondo y parece ser que corresponden a ese tipo de función. Bueno, el principal impedimento es que no hay un contraanálisis oficial hecho, que yo sepa, ni hecho público con transparencia en ningún sitio. Tal y como debería hacerse, no uno solo, sino por lotes. Entonces hay un bloqueo sistemático de cualquier trabajo de contraanálisis de viales, ¿no? Desde el primer momento, el tener acceso a los viales, tener acceso a
a equipos y a técnicos para una investigación oficial y transparente, y luego también para comunicar los resultados. Hay toda una maquinaria del sistema científico que está en contra de un trabajo de contraanálisis, que sería lo lógico en un producto experimental como este. Lo que sí está claro es que se ha apostado como solución única a la COVID-19 por la vacunación, impidiendo cualquier otro tipo de tratamiento o de aproximación, y no se quiere que haya ningún tipo de opinión o información o investigación que pueda poner en tela de juicio esa estrategia. No, los metales pesados yo no los he encontrado en un equipo italiano, que ya había encontrado antes con antelación en otras vacunas. La miocarditis pues la describen los mismos fabricantes. No describen a qué se debe, pero en las mismas aprobaciones de emergencia aparece como los riesgos de trombosis, riesgos cardiovasculares, como una posibilidad. Ellos no lo achacan a ningún componente específico. Y bueno, se ha propuesto tanto la proteína Spike como también el caso del grafeno, si es que está ahí, pues también pueden provocar ese tipo de problemas cardiovasculares. No, la relación que tendría la nanotecnología con las miocarditis sería de los materiales de grafeno. El grafeno que he detectado yo es amorfo, no forma parte de ningún sistema de nanotecnología. Yo creo que más bien son restos de ese sistema, de la implantación o la fabricación de ese sistema. Entonces el grafeno sí que puede producir trombosis y problemas cardiovasculares, independientemente de que esté formando parte de componentes nanotecnológicos. Ese tipo de objetos aparecen sobre todo en Pfizer. En la otra aparecen otros objetos, como pueden ser estas fibras, que también se ha propuesto por estos expertos que pueden ser nanotúbulos de carbono, que también pueden tener una función bio-nanotecnológica, pero bueno, yo no soy experto en eso, yo sencillamente he suministrado las imágenes y las están analizando ellas. Un bloqueo generalizado por tierra, mar y aire en este tema. Entonces te digo, sí, hay una actitud deliberada de bloquear cualquier tipo de investigación de contraanálisis de viales, ¿no? Que es lo que estamos haciendo, sencillamente contrastar si efectivamente el contenido se corresponde con la lista de ingredientes que ha sido aprobada en las autorizaciones de emergencia. Entonces hay un bloqueo sistemático tanto de el acceso a viales, como de plantear una investigación de este tipo a nivel oficial, como de hacerla pública. Sí, hay una voluntad deliberada de que no se efectúe este contraanálisis. Sí, bueno, en general, pues ya se sabe, los grandes medios de comunicación este tema solo lo tratan para vituperarlo sin ningún tipo de contraste técnico, de contraanálisis propio, sin ningún tipo de espíritu crítico. Bueno, eso yo tengo mi propia opinión personal, pero lo que está claro es que esta nanotecnología, si se confirma que está ahí, su función no tiene nada que ver con alcanzar la inmunidad frente a una enfermedad vírica. Su función es otra, es una digitalización de todas las personas que sean inoculadas, ¿no? Porque es una red inalámbrica que conecta con el exterior de alguna manera. Entonces, cuando la estudian a fondo, los expertos que la están estudiando pues son los que tienen que dar la respuesta de cuál es la función que tiene. Desde luego, en unas vacunas normales, tal y como se están planteando oficialmente, no tiene ningún sentido que existan ahí esos elementos tecnológicos. Sí, según me han comentado los técnicos, perfectamente. Además que son tecnologías que están publicadas en literatura científica hace 10 o 15 años. O sea que son tecnologías bastante convencionales en ese campo. Tampoco son nada excesivamente punteros y perfectamente pueden generar una señal MAC y comunicar con una IP externa a través de la puerta de salida, que sería el móvil. O sea que perfectamente se puede explicar la señal Bluetooth con este tipo de sistemas. Sí, bueno, los expertos de CoronaSpect han identificado en las fotografías que le hemos enviado al menos 3 o 4 elementos que podrían formar parte de todo este sistema de nanosensores de una red inalámbrica, ¿no? Uno de ellos serían los puntos cuánticos de grafeno, precisamente, que es el material que se suele emplear, formarían parte de los nanosensores que enviarían información a otros elementos que han visto también en las fotografías, que serían los nanorouters, que son los que luego encriptarían esa información y la enviarían a una nanointerfaz, que también han visto elementos de eso, y esta nanointerfaz lo enviaría allá afuera,
¿no? Entonces, al menos esos tres elementos lo han visto. Y también piensan que muchas de las fibras que aparecen en nuestras fotografías pues podían ser nanotúbulos de carbono y podían actuar también como antenas, ¿no? En fin, eso es la hipótesis con la que ellos están trabajando. Bueno, los códigos es muy sencillo, cualquier persona los puede detectar, ¿no? Lo que ocurre es que en la mayoría de los móviles que son o iPhone o Samsung, ese sistema está bloqueado, entonces hay que bajarse una aplicación. Pero es muy sencillo, con cualquier aplicación de Bluetooth Scanner, uno puede detectar códigos MAC, que son el código de 6 cifras o números alfanuméricos, y hacer sus propias experimentaciones, siempre descartando que haya pues, equipos de Internet de las cosas cerca, ¿no? Como son los smartwatch, los headphones, todo eso, ¿no? Pero bueno, cualquiera puede hacer esta investigación, sencillamente con un móvil. Eso está explicitado en las reuniones de Davos, del Foro Económico Mundial. Eso es un plan que está claramente expuesto, ¿no? Y eso se consigue con esta nanotecnología. La cuestión es con qué fines se usa y quién la usa y qué tipo de autorizaciones dan las personas a las cuales se implante para que se le implante, ¿no? Se le puede dar un uso bueno o malo, ¿no? Independientemente de la posible toxicidad que tengan esos materiales en el cuerpo. Pues yo no sé, yo de geopolítica pues tampoco puedo hablar demasiado. Esta investigación tiene 3 niveles, ¿no? El primer nivel es el que yo considero ya concluido en una primera fase, que es la detección del grafeno. Pero el grafeno es el material madre de partida de esta tecnología. Entonces, en cuanto a mi campo, que es la química, pues yo considero que ya está detectado e identificado en los viales que yo he analizado y probablemente en muchos más. El segundo nivel ya pues excede el ámbito de mi competencia, es la detección de todo este sistema de nanotecnología, que eso están haciéndolo los expertos de Corona Impact y otros. Y luego el tercer nivel pues sería lo que venís de documentaros en Francia, es la detección y la caracterización de esta señal, ¿no? De esta señal Bluetooth. Entonces pues sería el estudio del hardware y del software. Pero mi campo ya termina con la detección del grafeno. Yo soy químico, yo no soy ingeniero en nanocomunicaciones. Bueno, no sé si el primero que lo hizo público, ¿no? Porque hay mucha, como has dicho antes, como hemos hablado, hay mucho bloqueo, hay mucho miedo a hacer estas investigaciones y hacerlas públicas. Entonces, que yo sepa, las primeras imágenes de grafeno las sacamos nosotros y la detección inequívoca con microRaman también. Y eso fue 6 meses después, que yo esperaba que más equipos se lanzaran a hacer la investigación. ¿Me preguntas por qué? Pues ya te he respondido en la pregunta anterior, porque hay una voluntad que mueve a todo el sistema de investigación para que no se haga contraanálisis de vacunas, porque se ha apostado por la vacunación obligatoria. Bueno, yo porque como científico lo primero que tenemos que tener es amor a la verdad, ¿no? Y aquí, pues, en estos 2 años que llevamos casi de pandemia, pues si uno tiene un mínimo espíritu crítico, pues está viendo mentiras por todas partes y sobre todo en el mundo científico. Y yo lo que no puedo yo permitir como científico es que se implante la mentira como guía del trabajo científico y que se destierre totalmente, como está pasando en todo el sistema de investigación, en las universidades, se destierre el espíritu crítico, el debate, la libertad de investigación, el contraste de resultados de investigación. Todo eso ahora mismo está bloqueado en todo el sistema científico, en España y en todo el mundo. Y eso es lo que pues, no debemos de permitir, porque es un totalitarismo científico lo que hay ahora mismo con este asunto. Bueno, aquí el sistema científico, igual que ha pasado con el sanitario, con el mediático, en condiciones normales se hubiera puesto a disposición de esta investigación con total libertad y poniendo todos los medios que tiene sobrados para hacer este trabajo en muy poco tiempo. ¿Qué ha ocurrido? Pues que los científicos, al igual que el resto de la sociedad, en un porcentaje muy elevado, yo diría un 80-90%, han comprado el relato. O sea, están de acuerdo con que la vacunación es la única vía posible para solucionar la COVID-19. E incluso han asimilado que no debe de hacerse ningún tipo de investigación al respecto y que deben de acatarse las directrices que vengan de la OMS o de la agencia reguladora. Lo cual a mí pues, me parece insólito, ¿no? Porque los científicos se supone que tenemos que tener espíritu crítico, una curiosidad mínima y una libertad de investigación y expresión.
Y eso es lo que yo he detectado en mis compañeros, no solo en España, sino en todo el mundo, ¿no? Hay muy pocos, y los pocos que intentan hacer algo lo hacen con mucho miedo y en el anonimato. Entonces no son las circunstancias ideales para hacer ciencia y acercarnos a la verdad de ningún asunto. Amenazado no, pero sí hay un bloqueo deliberado de cualquier movimiento que se quiera hacer en este sentido para investigar el contenido de las vacunas, sus efectos. Bueno, ya en el campo médico pues ya lo sabemos, no se hacen autopsias, no se hacen análisis de reacciones adversas en vacunados. En fin, hay un bloqueo sistemático de la ciencia en este aspecto. Bueno, el papel de la agencia reguladora, la agencia europea, la agencia española, la FDA, ha sido sencillamente aprobar la documentación que le enviaban las compañías farmacéuticas sin hacer ningún tipo de contraanálisis. Y cuando se han presentado los resultados del nuestro, pues se han limitado a buscar defectos de forma, defectos de trazabilidad, que es imposible hacerlas correctamente si no hay una autorización, una orden judicial o administrativa desde el principio, y negar que exista ningún tipo de material ahí grafénico, sencillamente amparándose en la documentación que se ha enviado por las compañías, lo cual pues no nos parece serio. Las agencias reguladoras tienen la obligación de hacer un control, un monitoreo en continuo de los lotes de una medicación como esta, que está en fase experimental, recordémoslo.